tal amigos? Muy bienvenidos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Verdad y Vida y hoy seguimos con las temáticas de días anteriores, pero vamos a abordarlo más desde lo local, porque bueno, Uruguay tiene mucho que ver en todas estas políticas vanguardistas que desde los líderes globalistas se están imponiendo en Occidente, reitero. Y bueno, en el Día Internacional del Maltrato hacia la Niñez, el INAU vertió su cifra, que ahora Denise va a dar lectura. Bienvenida, Denise. Buenos días para todos, gracias por estar aquí. Estamos nosotros junto a ustedes. No sería posible si ustedes no están allí del otro lado. Estaba buscando un poquito las cifras. Aquí tenemos niñas, niños y adolescentes que sufren violencia por tipo de violencia y por sexo en porcentaje. Tenemos aquí negligencia. Vamos a ver el factor negligencia: en lo masculino un 53%, en lo femenino un 47%. Maltrato físico: en lo masculino un 54% y en lo femenino un 46%. Luego tenemos el maltrato emocional: en lo masculino un 51%, en lo femenino un 49%. Explotación sexual: lo masculino un 19% y lo femenino un 81%, ahí se dispara totalmente las diferencias. Y abuso sexual, un 23% en lo masculino y en lo femenino un 77%, también se dispara enormemente la diferencia entre los sexos. Bien, pero no se puede usar esto tampoco para competir o seguir abriendo brecha entre el hombre y la mujer. Ustedes sabrán cómo costó votar la ley de tenencia compartida. Era un proyecto que estaba desde hacía mucho tiempo pendiente de votación. Por un lado, la izquierda, es decir, el Frente Amplio, el Partido Independiente, que no querían que se aprobara porque son afines a la agenda globalista, y por otro lado, el gobierno que tiene mayoría conservadora, por cierto, consideran que un niño no nace solo, no nace de un capullo ni solo de la mujer, nace de un hombre y de una mujer y de un hombre, y que por lo tanto la naturaleza es sabia y quien creó la naturaleza, Dios mismo, es sabio y puso ciertas leyes universales. Por eso previó que lo más saludable y lo mejor para los niños, ya que nacen de un hombre y una mujer, que estos tengan vinculación con papá y con mamá y con papá. Pero la ideología se ha metido en todas partes, en la familia, en el matrimonio, en la educación, en la religión, se ha metido en todas partes. Y yo doy gracias a Dios porque Dios no cambia, porque su palabra no cambia. No nos importa que nos traten de retrógrados o de vivir en la premodernidad entre el siglo V y el XIV, porque como dijera el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es una garantía de que Dios no cambia, es una garantía que su palabra no cambia. Entonces, ¿quiénes cambian? Los políticos, la filosofía, la ideología, todo es el clima, la moneda, todo cambia. Dios no cambia, por eso... Pero perdón, a su vez cambian por intereses egoístas, por intereses muchas veces perversos, como estamos viendo durante toda esta semana, que estamos exponiendo y denunciando una serie de propósitos, de reglas que ya se han gestado, que ya se están desarrollando dentro de las sociedades, no solamente el Uruguay, pero bueno, estamos en el Uruguay y estamos abocados a ellos. Entonces vemos que cambian
de acuerdo a los intereses egoístas, perversos, que, bueno, les dan más poder, más dinero, obviamente, ¿no? Entonces hay que acomodar, muchas de las cosas hay que acomodar, y cuando hay que acomodar y ser egoísta, obviamente siempre se tiene que ir en contra de algo o de alguien. En este caso y durante toda la vida se va en contra de la creación y de la palabra de Dios, eso es evidente. Sí, sin duda, yo iba justamente a eso, porque nada de lo que está sucediendo son hechos fortuitos, eso es agenda, señores, es agenda y es una agenda perversa, muy perversa, porque quienes la promueven son perversos y nadie puede dar lo que no tiene. A menudo los humanistas librepensadores afirman que la moral judeocristiana no es la única, y es verdad, no es la única la moral judeocristiana sobre la cual se fundamentó Occidente, las reglas de convivencia y los derechos humanos, pero sí es la mejor, sin ningún lugar a dudas, es la mejor porque es una moral que viene dada por Dios. Quien nos creó sabe cómo es la naturaleza humana, sabe el futuro y sabe qué es lo mejor para su más alta expresión en su creación, que es el ser humano. De todo lo creado, de todo lo que hay en el universo, las cosas visibles, las invisibles, lo único o el único que fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, fuimos nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? El humanismo no teísta dice, yo soy Dios. ¿Por qué tengo que hacer lo que el Creador quiere si yo soy Dios? Tengo poder político, tengo poder financiero, tengo poder social, tengo poder académico, científico y tecnológico, así que el que manda soy yo, a mí no me vengan con creencias religiosas que ya caducaron, que eso fue para la premodernidad, ahora estamos en el posmodernismo, estamos ya en la era del transhumanismo, donde la inteligencia artificial se está encargando de muchas cosas y supera ampliamente la inteligencia del hombre, y todas esas creencias filosófico-ideológicas, y por qué no religiosas también, que están emergiendo del humanismo no teísta en estos últimos tiempos, que se paró en los pedales y está imponiendo a rajatabla su agenda, su creencia filosófico-religiosa, y tirando al tacho de la basura todo lo que fue la creencia premoderna de creer en Dios, en la Biblia, como la palabra de Dios, en los valores emergentes de la tradición judeocristiana. Entonces, cuando usted mira hacia la sociedad, va a haber un caos, que nada está funcionando normalmente. Por ahí puede haber algo menor que funciona bien y usted dice, wow, qué bueno, esto funciona bien. Pero el resto parece trascender el sentido común, la lógica, trascender todo. Es un caos, la verdad es un caos. Y si bien no podemos decir que está todo mal, podemos decir que debería estar mejor y que tenemos las herramientas para que todo esté mejor y tenemos los recursos para que todo esté mejor, y de hecho a ningún ciudadano le cuesta menos impuesto por un mal servicio. Usted el teléfono lo paga muy bien, la nafta ni qué hablar, el agua potable la paga mejor que nunca porque vale oro, ya cotiza en la bolsa de Nueva York, usted paga todo como lo mejor, pero en los servicios no es tan así. En lo que debería ser el funcionamiento, el sistema del Estado, debería ser impecable, porque somos 3 gatos locos, 3,5 millones, señores. Es un barrio de Buenos Aires, un barrio de San Pablo, de Santiago, Chile, de Lima, Perú, de Los Ángeles, California, de Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que en un país que andamos boyando en 176.200 kilómetros cuadrados, 3,5 millones de personas, y nos andamos matando y nos andamos violentando, etcétera, etcétera? No es admisible, pero quienes han estado en el poder tejiendo toda esta telaraña intencionalmente han generado este caos
porque de alguna manera cuando se genera caos, después reordenan las cosas como les parece de acuerdo a su creencia y obviamente va muy contra a lo que fue el propósito de Dios. Sí, además también, a ver, yo lo tengo muy fresco y pendiente el tema del liderazgo porque soy profesora de liderazgo contemporáneo, justo estoy dando y acabo de terminar. Y las claves principales y fundamentales de un liderazgo, Freddy, es la integridad, la actitud, y bueno, a ver, ¿cuánto está costando en estos últimos tiempos la integridad y la buena actitud o disposición que se tenga del líder, ¿no? Como tú decís, de los poderosos. Bueno, esos tienen liderazgo, tienen influencia, y sí que la tienen, porque la gente en general les está dando ese lugar y esa capacidad de ser influenciados. Y sobre otras cosas que estoy notando en estos últimos tiempos es que la gente se está dejando pensar por los demás. Ya casi no piensa, no quiere pensar, está batida con todo el ritmo que se tiene que tener de vida día a día. Entonces, ¿para qué voy a pensar en esto? ¿Para qué? Bueno, pero si no pensamos, si no reflexionamos, si no accionamos, están sucediendo las cosas que están sucediendo, evidentemente. Yo no soy partícipe de la revolución ni de la violencia en ningún sentido, pero sí soy muy partícipe de poder pensar todo lo que se está haciendo, reflexionar, investigar y no que me vendan el obelisco, como se dice popularmente. Entonces la gente ya está tan abatida, tan cansada, que los demás, no los demás, a ver, los que tienen el poder piensan y deciden por la mayoría de la población. Y ahí está el grave problema de estos últimos tiempos. Y eso se aplica para todos. Para todos. Porque alguien pudiera pensar, bueno, eso pasa con el gobierno, pero también pasa con la oposición al gobierno que plantea su ideología, como sucedió ayer en el paro general, que predican su ideología y van en contra de todo lo que este gobierno decide, acusándolo de oligarca, de burgueses y qué sé yo, pero en definitiva hay una hipocresía monumental, colosal, que es claramente visible para el que piensa y para el que tiene un poco de información al respecto, ¿no? Además son ya clichés, realmente son clichés, la burocracia, la burguesía, digo, a ver, ya nos hemos enterado que de todos los colores, a ver, hay burgueses. Así que a mí no me vengan a comer la pastillita de que solamente un color o el que ahora está a cargo es el burgués. A ver, en todos los colores de todos los partidos hay burgueses. Porque obviamente la tentación está, tener poder, tener dinero, tener el mejor auto, la mejor casa. Por ahí aparento ser una cosa, pero en realidad soy otra. Y la hipocresía duele y pega fuerte, gente. Duele y pega fuerte, ¿no? A ver, no podemos ser tan tontos y creernos todas las cosas que se está diciendo. A ver, que yo desde que tengo memoria y soy consciente de la política y de lo demás, lo vengo escuchando y siempre lo mismo, y siempre los mismos temas. Y volvemos a repetir, hay gente tan inteligente en el Uruguay, tan capacitada, que todavía no se han podido solucionar esas cuestiones. A ver, gente, claro que ya se podrían haber solucionado, pero por supuesto, el asunto que hay intereses creados, hay que tener influencia, hay que tener el poder, entonces, bueno, y hay que también, no nos olvidemos que está eso de la manipulación. Y en general, a ver, toda persona de una u otra manera, en diferentes momentos, situaciones, consciente, inconscientemente, mayor o menor, se manipula. Y algunos lo hacen muy conscientemente y saben lo que están haciendo, o sea que son responsables de todo el fracaso que el Uruguay está teniendo. Pero damos gracias a Dios, nosotros no somos nadie, evidentemente no somos nadie,
muchos se estarán también riendo, no nos interesa porque, a ver, nosotros dependemos de Dios y damos gracias a Dios por eso, y tenemos el poder dado a través de Dios, no es por nosotros. Y bueno, y sabemos que en algún momento nadie se va a escapar del juicio de Dios, nadie. Nosotros tampoco, por supuesto, pero nadie, Freddy, se va a escapar del juicio de Dios. Sin lugar a dudas. En el día de ayer estuvimos mencionando acerca de que los derechos y los deberes son un paquete indivisible. Pero últimamente solo se habla de derechos y no tanto de obligaciones, a menos que se trate de pagar impuestos, pagar tarifas. Ahí sí, nadie te libera de las obligaciones. Lo cierto es que se esgrimió como argumento válido para quienes se oponían a la tenencia compartida de esos niveles de violencia a los cuales se hizo referencia en el día de ayer, como que los hombres por ser hombres o los padres por ser hombres somos violentos, como que intrínsecamente al ser hombre se es violento. Entonces esa era la excusa que se esgrimía de parte de la izquierda para negar la patria potestad al papá, negar el derecho a vincularse con su hijo y el derecho al hijo a vincularse con su padre. Entonces, no se usa el mismo criterio, por ejemplo, en el caso de la marihuana ni del aborto, no se usa porque, decíamos, cuando se legalizó la marihuana, 11 años atrás, casi 11 años atrás, había un 68% de la población, o 66%, que estaba en contra. Sin embargo, a Prepo se legalizó igual con mayoría parlamentaria. Entonces, la gente no estaba de acuerdo, pero igual se hizo. Y ahora, hace poco, la ONU emitió un informe donde decía que la legalización o despenalización de la marihuana o regulación, no importa como quieran llamarle, había traído un incremento del narcotráfico y del consumo de drogas en nuestro país. Y todos sabíamos que el fuego no se apaga con nafta, solo algún incauto podía creer en ese cuento chino de que iba a competir, como dijo Mujica, con el narcotráfico. Lo cierto es que hoy hay niños y adolescentes ya metidos en la droga y adolescentes que no solo consumen, sino que también comercializan. Y esto es muy grave, y ahora con uno de los mal llamados principios de la ONU, que va a despenalizar el uso, la tenencia y la producción de droga, de todas las drogas, siempre y cuando sea para el uso personal, que eso no se lo cree nadie. Entonces, el humanismo libre pensador va a acabar con todo, señores. Va a acabar con todo. No es ningún orgullo para nadie ser humanista, no teísta, porque va a acabar con todo. No importa el título profesional que tenga, puede ser doctor, abogado, escribano, tener el cargo de juez, de magistrado, de lo que sea, ser fiscal, no importa lo que sea. La ideología que promueve esta creencia filosófico-religiosa es perversa, exalta el poder del hombre sobre el otro hombre. Por eso el verdadero comunista es humanista no teísta también. Es uno de los humanistas no teístas, que obviamente toda su vida gira en torno y sus creencias giran en torno al marxismo, que ahora digamos que ya es una filosofía que prescribió, pero se rescata el neomarxismo cultural, donde a través de generar, digamos, oposición en sectores de la población, pone en contra al hombre contra la mujer contra el hombre, el rico contra el pobre contra el rico, el trabajador contra el empresario o el patrón contra el trabajador,
y así sucesivamente el negro contra el blanco contra el negro, así sucesivamente van generando esa división en la sociedad y vemos en Occidente cómo se va polarizando, inclusive en Estados Unidos, se va polarizando la sociedad donde la mitad de la misma está de un lado ideológicamente y la otra mitad está en el lugar contrario, pero en definitiva, todo termina siendo lo mismo, porque el lado conservador de la política está infiltrado por gente de este otro lado, porque hay humanistas no teístas dentro de la gente conservadora o los partidos tradicionales como los hay en los partidos de izquierda. Y ese es el problema por el cual la gente se confunde y no sabe a quién creer, después termina descreyendo de Dios y de todo el mundo porque dice todos son iguales, y es la verdad, son todos iguales, en definitiva, salvo aquellas minorías que demuestran en la cancha ser diferentes. Hasta ahora, ayer una televidente, gracias Virginia por comunicarte, nos decía que no escuchaba esto que estamos hablando de ningún político, y si alguno lo veía, miraban para otro lado. Entonces, ¿por qué tenemos que venir nosotros, que no somos políticos, a denunciar estas cosas y a señalar y hacer un análisis de esta situación que cualquiera lo puede ver? Simplemente ayudamos a pensar a la gente, no somos más ni menos que nadie, pero le ayudamos a pensar en virtud de la información que manejamos, que está accesible para cualquier persona. Entonces, si decimos el hombre es violento y hay que sacarle los hijos porque es violento, entonces hay que preguntarse por qué es violento y tratar de ir a la raíz del problema, porque se trata con la consecuencia y no con la causa, y por eso nunca se resuelve nada en este país, porque solo se plantean paliativos a un problema, pero no se va a la causa. Y yo les voy a decir cuál es la causa. Uruguay se ha secularizado intencionalmente desde hace más de un siglo. Es decir, erradicaron a Dios de todo el ámbito público y todas las leyes van intencionalmente en contra de Dios, y los que somos ministros cristianos, por ser un país laicista, no podemos abrir la boca en ningún lado porque dicen, este es un país laico, usted en el templo puede decir lo que quiera, hacer lo que quiera, y si el templo está en un barrio marginal mejor, donde no moleste a nadie, pero aquí mandamos nosotros, acá es la academia, acá es la ciencia, la tecnología, así que acá sabemos todo y vamos a resolver los problemas de la sociedad con el concurso, la razón, la ciencia y la tecnología. Bueno, si todos estos actores políticos fueran empleados de una empresa privada, ya estarían todos despedidos. Pero la ley los ampara, no los podemos despedir cada vez que no dan en el clavo para resolver un problema social. Primero, se erradicó a Dios, decía. Esa es la principal causa, se sacó a Dios de todos los ámbitos públicos. Segundo, no se le da participación a ciertos actores que estamos calificados para muchas cosas porque es un país laico. Entonces no tenemos voz ni voto porque es un país laico, entonces nosotros no podemos tener injerencia alguna en resolver los problemas de la sociedad. Tercero, se legaliza la droga intencionalmente también, sabiendo desde lo científico, en lo psicológico, en lo médico, en lo social, sabiendo, señores, que legalizar la droga iba a traer un problema mucho más profundo, aumentar el narcotráfico por un lado, aumentar disminuir la percepción del riesgo en niños y adolescentes, y por otro lado abrirle la puerta de entrada a drogas más pesadas como es la cocaína, la heroína, LSD, etcétera. Y aumentar, porque cada vez va en aumento, quienes son adictos, y ahora también se tiene la problemática de cada vez es menor la edad que consumen drogas. Entonces ahora, como se dice popularmente, soltaron la liebre, ahora ¿cómo la agarramos? A eso vamos. Pero no hay intenciones de agarrarla, no, al contrario. Pero por supuesto. La intención es de que corra más rápido y soltar más liebres. Sí. Con lo que estamos mencionando en estos días,
que la ONU está sugiriendo a los jueces, legisladores, fiscales, jefes de policía, organizaciones sociales de todo Occidente y del mundo, ya sabemos que esto no va a mejorar, señores, no va a mejorar, y no es porque seamos negativos, es porque estamos viendo cuáles son sus intenciones. Esto es perverso. Entonces, una televidente nos decía, tenemos que unirnos para resistir toda esta avalancha, esta embestida de inmoralidad que viene increíblemente de parte de autoridades internacionales que se las imponen a las nacionales, porque todos estos países, señores, están sumergidos en deudas impagables, y como dijera el rey Salomón, el que toma prestado es esclavo del que presta. Entonces, bueno, dependen de préstamos internacionales para seguir sobreviviendo, y por esa razón tienen que acatar las órdenes que vienen desde el exterior. Y desde el exterior dicen, tenés que legalizar la marihuana, y amén, hay que legalizarla. Tenés que legalizar el aborto, amén, lo legalizamos. Y etcétera, etcétera, el casamiento igualitario y todo lo demás. Entonces, ¿usted creía que teníamos un gobierno democrático? Se equivocó. Ya la soberanía no existe. Es todo, el doctor César Vidal decía, las democracias tienen la ropa de democracia, pero por dentro es otra cosa. Desde el momento que perdemos la soberanía para tomar nuestras propias decisiones y tenemos que acatar lo que se nos impone desde afuera, ya la democracia no es tal. Y esto pasa también en Estados Unidos, que es la principal y más grande democracia del mundo y que ya dejó de serlo hace un rato. Por eso debemos prepararnos para lo que se viene, porque lo que se viene es peor. Y la única forma de enfrentar toda esta avalancha de inmoralidad, de violencia, de muerte y de destrucción, y no es que seamos negativos, somos simplemente realistas y objetivos. Entonces usted lo está viendo y lo va a ver un tiempo más adelante, y si esto no sucediera, pongo la cabeza aquí para que me la corten con mucho gusto, porque sé que no va a suceder. Señores, la única solución está en la persona de Cristo. Jesucristo es el único camino, es la verdad y es la vida, y nadie va a Dios Padre sino a través de Él. Si usted no sabe qué hacer con sus hijos, aquí tenemos una psicóloga para que usted consulte y pueda recibir una orientación profesional a propósito de eso, porque la cosa viene dura para nuestra niñez y nuestra adolescencia. Todo esto está realmente planificado, es parte de una agenda, y Dios tiene su agenda también, y si usted quiere saberla, lea Apocalipsis capítulo 13, ahí va a ver la agenda del mundo respecto al propósito de Dios, y sigue leyendo, y al final del mismo libro usted va a saber todo lo que va a acontecer. Cosas que ya han estado pasando y que nos aseguran que lo que viene a continuación es peor. Por lo tanto, estamos y debemos estar preparados para ese momento que se viene y es inminente contra nuestros niños, nuestros adolescentes, la familia tradicional. Esto realmente va a ser un caos peor, más profundo, y la única garantía está en Jesucristo, el único apoyo está en su palabra. Así es, la palabra de Dios dice, sin mí nada podemos hacer. Y es una realidad, creo que ahora usted se está dando cuenta, los seres humanos por sus egoísmos, sus soberbias, por la avaricia, por querer el poder, no están solucionando absolutamente nada, sino que nos están llevando a un caos, como ha sucedido durante siglos y décadas, donde la humanidad ya se ha enfrentado a caos, crisis y demás. Así que busquemos de Dios, en el Señor vamos a poder soportar y tener paz, que es una de las cosas que la gente más está necesitando en estos últimos tiempos. Así que bueno, se nos fue el tiempo, el momento es de terminar en este capítulo, digamos, de Verdad y Vida, pero mañana se sigue, quedan prendidos a este canal.